Él es el hermano Isaac López Tamayo. Inició su pastorado en 1995. Estuvo trabajando en distintas áreas dentro de la iglesia. Igualmente estuvo como obispo distrital en Mexicali durante 2 periodos. De igual forma, ha estado trabajando en la mesa directiva nacional y actualmente es secretario general de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. ¿Qué prefiere, el calor o el frío? El frío. ¿Por qué el frío? Porque el frío es el clima que me gusta y me lo puedo quitar fácil. El calor, si te agarran en el desierto, imagínate cómo te lo quitas. En el desierto pero te pones un abrigo y ahí caminas. Pero en el desierto, ¿con qué? No, y luego, ¿usted no es de Mexicali o sí es de Mexicali? Mexicali. No, y de Mexicali, ¿no? Bien potente. Y hermano, usted, cuando va a los tacos, ¿qué es lo que pide cuando va a los tacos? Los tacos, dependiendo de qué tacos. Porque hay de asada, hay de pastor, hay de cabeza, hay de varios. Si es en la mañana, son de cabeza. Si es en la tarde, por lo general de asada. Y si son por la noche, por lo general de trompo. Ok, pero terminando entonces el servicio, cuando usted sale del servicio el miércoles o después de un congreso el domingo, o sea, y está cansado y quiere comer, ¿cuáles se pide? O sea, quiero que me diga como ¿qué es el platillo que pide normalmente? Si son tacos asadas. Asada. Ok, ¿cuántos? Unos 3, 4. Antes ¿Sí? me podía comer más, pero ahorita ya aunque quiera ya no puedo. Ok, perfecto. Pues hermano, paz de Cristo. Mucho gusto, ¿no? Mucho gusto, hermano Isaac. Se llama igual que mi hermano. Un saludo, Isaac. Saludamos al tocayo. Hermano, pues ahorita, según tengo entendido, se acaba de concluir lo que es una reunión episcopal que tuvieron, si mal no estoy. Sí. ¿Cómo estuvo, hermano? ¿Cómo se sintió? Muy bien, mucho trabajo. En esta administración ha habido mucho trabajo. El proyecto de discipulado ha sido arduo. Creo yo que la Iglesia Apostólica tiene muy bien definido qué es lo que quiere y hacia dónde va. Ok, perfecto. Y pues hermano, este podcast lo hemos titulado como Los Aleluyas. Oh. ¿Usted, hermano, qué opina acerca de los aleluyas? Bueno, desde que era niño, me tocó nacer en la Iglesia Apostólica. Desde que era niño recuerdo que cuando iba a la primaria nos gritaban aleluyas. Y que nací en Mexicali y crecí en el Ejido Querétaro. Ok. Y en el Ejido Querétaro, cuando estábamos nosotros, los chamacos, casi nadie conocía a las iglesias evangélicas. Mis padres fueron pioneros en la predicación del evangelio ahí en ese ejido. Y recuerdo que nos decían, aleluyas, aleluyas. Entonces mi papá nos decía, miren, ustedes díganle que sigan diciéndoles aleluya, ¿no? Porque sin saberlo están glorificando a Dios. Así que díganle, sigan glorificando a Dios y ustedes no se preocupen. Y es lo que hacíamos, a veces se enojaban más, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos tocaba hacer porque no entendían por qué éramos diferentes. Sí. ¿Y cómo se siente, hermano, usted al ser aleluya? ¿Cómo se siente con eso? Feliz, contento. Mi familia, todos están en la iglesia. Mis hermanas son esposas de pastor, 3. Una de ellas fue esposa de obispo, del obispo de Los Ángeles. Ahora ya no es el obispo de Los Ángeles, pero y ahorita Raquel es esposa del obispo de Phoenix. Y mi otra hermanita, pues está esposa del hermano Jonathan Rentería, pastoreando allá en el Ejido Querétaro. Ok. Y hermano, ahorita estábamos, estaba yo viendo algunos entrevistas que le hicieron. Un saludo al hermano Carlos Martínez, de aquí al Liceo de Tijuana. Saludos, Carlitos. Y tengo entendido, hermano, que usted es hijo de pastor. Sí. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo ha sido, hermano, su vivencia desde niño? Ahorita hablamos, si gusta, de ser hijo de pastor, pero creer en Dios desde niño, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Usted cómo lo ha vivido? Fíjate que fueron varias experiencias. Mi padre, hermano Narciso López, fue 52 años pastor. Yo tengo 55, cuando él se jubiló yo apenas tenía 50. O sea, toda mi vida estuve conociendo al pastor, papá, toda mi vida. Y mi padre era un hombre de oración, era un hombre que tú
a las 5 de la mañana llegabas tú a buscarlo y lo estaba orando. Todos los días su disciplina eran 2 horas mínimas de oración. Los que lo conocieron saben que lo que estoy diciendo es cierto. A todos nos formó así. Pero hubo varias experiencias. Una experiencia que recuerdo que mi papá trabajó en la agricultura pues toda su vida. Siempre tenía fue bivocacional que le llamó. Trabajaba, pastoreaba. Y un día nos levantaba a las 3 de la mañana para trabajar. Y ahí andábamos empacando y había que preparar la alfalfa para donde iba a entrar la empacadora. Nosotros andamos con las horquillas preparando la entrada donde entra la empacadora a tomar la alfalfa y convertir la alfalfa que está a granel en pacas. Y hay una polea que trae la empacadora y trae un tornillo que hace que se mueva la polea, que mueve toda la máquina, que hace que salga la paca de alfalfa ya hecha. Ok. Y ese tornillo se quebró y tiene un maneral especial. Entonces eran como a las 4 de la mañana, estaba oscura la mañana. O me dice, ve y busca el maneral. A las 4. A las 4 de la mañana. No hay luz, la alfalfa, ¿por dónde la voy a encontrar? No se ve. Pues no. Y se me comiendo, usted vaya y venga, nada más. Va a ir y va a venir. Si no la haya, dice, pues ya, no siga más. Y ahí voy yo buscando el famoso maneral. La verdad, molesto, mi papá con sus cosas todo el tiempo. Y me dijo, Dios te va a ayudar. Y yo iba renegando y se me admite Dios en esto. ¿Qué tiene que ver Dios en buscar un maneral? Con buscar un... Y iba tirando patadas, haciendo una patada que tiro, le pegué una patada al maneral. Literalmente le pegué una patada al maneral, como a la mitad de la parcela. No, pues agarré el maneral y ahí voy corriendo para atrás. Cuando me mira mi papá me dice, ¿qué te dije? Eso es para que aprendas a tener fe en las cosas pequeñas. Hasta en las cosas pequeñas Dios obra. Así era mi papá. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía como 10 años, 9, 10 años. 10 años. Ok. Su papá, a lo mejor aquí nos vamos a meter un poquito en la vida de su papá, pero su papá, ¿en qué momento él conoció el evangelio? ¿En qué momento empezó él? Mi papá se bautizó a la edad de 17 años, mi papá cuando empezó a bautizar. Él conoció al Señor en el ejido Jalapa. Ahí lo bautizaron en el ejido Jalapa. En Mexicali. En Mexicali, en el Valle de Mexicali. Ok. Y él desde ese momento en que se hizo pastor, como ¿cuántos años pasaron? Pasaron algunos años ya. Yo creo que mi papá llegó al pastorado como a los 30 años. Ok, entonces usted nace completamente en el evangelio, entonces. Sí, en el evangelio. Órale. Totalmente. Entonces, usted empezó a tener esas experiencias con su papá y usted empezó a conocer un poquito de lo que era Dios. A esa edad todavía tenía sus dudas, todavía estaba con preguntas de Dios. ¿Qué era lo que usted pensaba? En la niñez, en la etapa de la niñez. En la etapa de su niñez, así es. Pues fíjate que nos tocó vivir la experiencia de la iglesia, de una iglesia en el Valle. La iglesia en el Valle tenía una particularidad. Las iglesias del Valle tenían la escuela bíblica dominical y tenían el culto. Pero mi papá tenía una disciplina que había un matutino siempre. Entonces, a las 6 de la mañana había un matutino, de 6 a 8. Entonces, estábamos en el matutino. Después del matutino volvíamos a la casa, nos alistábamos, regresamos a la escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. De 10 a 12 era la escuela bíblica dominical. Salíamos a las 12, comíamos en el templo y a las 2 de la tarde iniciaba el culto. Entonces prácticamente nosotros a las 5 o 6 de la tarde estábamos saliendo del templo los domingos desde las 6 de la mañana. Eso era todos los domingos. Entonces nuestra vida, los fines de semana era en la iglesia. Yo ahora veo que los hermanos, si dura mucho el culto, creo que ya están yendo, ¿no? Entonces, Sí. La disciplina de mi papá no era esa. Y nos formamos de esa manera. Lo que aprendimos, lo aprendimos mucho en la escuela de dominical, porque sí aprendíamos, nos dejaba tarea, nos dejaba que lleváramos tarea de un domingo a otro. La maestra que teníamos era mi tía Ofelia, era disciplinada. Teníamos que aprender los textos, teníamos que leer la Biblia, teníamos que reportar y decir cuánto habíamos leído, de qué parte habíamos leído la Biblia. O sea, sí aprendías. Sí aprendías. Hasta el flojo aprendía. Sí aprendías, ahí vas a aprender. Wow. Esa fue la formación que tuvimos de niños, entonces nos tocó ver muchos
sucesos sobrenaturales de niños en la iglesia elegida de Querétaro, de oraciones que se hicieron, de enfermos que sanaron, de personas que traían problemas espirituales y fueron liberados. Varias situaciones que te forman. ¿Cuál fue alguna de esas ya siendo adolescente? Que a usted a lo mejor se le quedó como marcado, porque yo tengo experiencias de adolescente que se me quedan marcadas, o sea, que muy fuertes. Hubo varias porque llegaban personas a veces enfermas y en una ocasión llegó una persona con el brazo quebrado, totalmente quebrado el brazo. Y llegó para que oraran por ella, traía su brazo quebrado y sujeto. Y mi papá cuando ora por la persona le dice, estira el brazo. Y la persona le dice, pues ¿cómo lo voy a estirar? Si No estoy puedo. quebrado, no puedo. Estíralo. Y cuando lo estira la persona y se da cuenta que lo mueve y que no le duele y que no, pues saltaba la persona. Y no era una persona bautizada en la iglesia o miembro en la iglesia, era una visita. Y Dios la sanó. Un milagro. Y pues lo que estábamos chamacos ahí mirando, decimos, ay, lo que pasó. ¿Usted no decía, mi papá tiene poderes o algo así? Pues sí, sí, a veces que todos los niños tenemos a los papás como superhéroes. Sí, mi papá para mí era un hombre. Fíjate, mi papá nada más cursó primero de primaria. Mi papá fue autodidacta, él aprendió a leer. Él. Mi madre le enseñó a leer, le ayudó a que aprendiera a leer. Y mi papá tenía una disciplina, leía un libro diario. Un libro al mes. Es que wow, un libro diario, increíble. Un libro al mes, leía mi papá. Un libro. Su disciplina era leer un libro al mes. ¿Qué leía? Le gustaban mucho los libros, por ejemplo, el Tommy Tenney en busca de la presencia de Dios, Paul Young Show, libros que hablaran de experiencias espirituales, era lo que más buscaba él. No tanto de hermenéutica o milética, aunque tenía un libro muy bueno que a mí me gusta mucho, que se llama, el libro el autor es James T. Crane, El Sermón Eficaz se llama el libro. Y lo escribe James D. Crane y es un buen libro para aprender a predicar. Ese libro él me lo dio a mí y es un libro donde yo tomé notas para... No soy muy buen predicador, ¿verdad? Pero ese libro me sirvió mucho a mí, ¿verdad? Para cuando yo empiezo una predica. Ok, ese es el que usted, ahora sí que usted lo puede recomendar, ¿no? El Sermón Eficaz. Sermón Eficaz. Es un buen libro. Un buen libro. Entonces su papá lo miraba como alguien, como que Dios usaba entonces, ¿no? Sí, mi papá tenía una autoridad espiritual fuerte. Fuerte porque ya cuando me tocas llegar al diaconado, cuando yo voy a ir al diaconado, yo recuerdo que mi papá era muy, respetaba lo que dice la Constitución. Entonces era muy obediente y era, respetuoso de las autoridades. Entonces cuando en su momento él tenía que iniciar el diaconado, él llama para iniciar el diaconado a otro amigo mío, hermano, que es el papá del obispo que está ahorita en Mexicali, hermano Mario Cota, que es Mario Cota Díaz. Entonces, digo, vamos a iniciar el diaconado, mijo, pero como la iglesia somos 100 miembros ahorita y ya tenemos un ministro, no alcanza, porque la Constitución dice que debe tener por cada tantos miembros un diácono. Y entonces, cuando nos invita el diaconado, cuando me dice eso, me dice, y como Mario, pues, bautizó antes que tú, pues voy a iniciar a Mario. Está bien, no pasa problema. Y en una ocasión el hermano José Mendoza me miró participar en una actividad, en una cruzada que hubo en Mexicali. Y yo simplemente me saludé en el coro de jóvenes. Cantábamos los jóvenes, cantamos y me tocó a mí decir unas palabras. Y el hermano José yo creo que me hizo loco. Y entonces me dice, hermano José, dice, necesito que juegues para director distrital de los jóvenes del distrito del Noroeste. Pero necesito que seas diácono. Ay, no. Entonces le dije, pues no puedo, le dije, porque ya mi papá le dije, ya tienen los... no, pues tu papá no puede, pero yo sí puedo. Entonces fue el hermano José Mendoza el que me dijo. Ahí el hermano era obispo. El hermano José era el obispo. Oh, no. El hermano José el que le dijo a mi papá, es que voy a iniciar, ¿sabes? Y mi papá le dijo, no, pues no puedo, porque no te preocupes, vamos a encargarlo. Me recuerdo que me examinaron a Mario y a mí en esa ocasión, el hermano Marco Antonio Angulo,
el hermano Matías Jiménez y el hermano José Mendoza. Bueno, Matías Jiménez, ok. Ahí, sí. ¿Y cómo se sintió, hermano, en la examinación? Bien, bien, pues las preguntas de rigor que le hacen a uno. Preguntas de rigor que le hacen a uno. Pero bien, tranquilo. Se quedó el hermano Marco Antonio Angulo, fue el que hizo la ceremonia y nos instaló como diáconos ahí en el equipo. Pero desde ahí empezamos a trabajar. Desde ahí empieza usted su trabajo como diácono. Entonces, ¿cómo usted sintió el llamado? Ahorita nos contó de que lo llama al diaconado el hermano José Mendoza. ¿Cómo usted sintió el llamado? ¿Cómo fue que pasó eso? Fueron varias experiencias, como te comento, pero en una ocasión, yo siempre fui un poquito popular en la escuela y muy amiguero. Entonces llegó un momento en que el mundo quiso como decir, a ver, Isaac, ¿estás allá o estás acá? Vente, ¿no? Se lo digo a los muchachos, les llamo turistas, aquellos que se van de la iglesia a conocer el mundo, que tarde o temprano Dios los va a traer. Cuando yo empecé a ser amiguero y tener amigos y salir y pues me invitaban a fiestas, acudí a algunas de ellas. Recuerdo que me invitaron a una fiesta una vez y yo estaba en la fiesta y llegó mi mamá a la fiesta. Y le dije, mamá, voy a hacer un trabajo de equipo. Y lo típico que a veces hacemos. Sí, mi hijo, está bien. Pero llega mi hermana Raquel, la que es esposa del obispo de Los Ángeles, y dice, mamá, ¿tú crees que en el fin de semana Isaac va a ir a hacer un trabajo de equipo? Sí, no voy a hacer un trabajo de equipo, voy a ir a algún lugar. ¿Te dio la dirección de ver? Sí, no, pues ya. Estábamos en la fiesta, de repente, yo estoy en la fiesta, estoy con mis amigos, porque de repente veo yo que llega una señora caminando y yo la veo y digo, esa mujer se parece a mi mamá. Y no está muy contenta. No, pues llegó mi mamá por mí hasta ahí. Ya me dijo, hijo, no te hemos enseñado eso. Siempre que yo llegaba de una fiesta, yo me encontraba a mi mamá. Llegar a la 1, 2 de la mañana, mi mamá estaba en la sala con la Biblia abierta, su velo puesto, orando y esperando. Siempre. Yo por eso cuando escucho el himno ese hay un cuadro singular de mi mente en el altar, y desde que está mi madre viendo el libro de mi Dios, mis hermanos alrededor le contemplan con amor. Ese himno es muy viejito, pero a mí me pega porque yo me recuerdo siempre que mi mamá nunca me oró. Nunca. Okay. Y entonces ellos empezaron a orar por mí. Yo tuve algunas situaciones previo a bautizarme, pero tuve un accidente. En una ocasión yo iba de Mexicali al Ejido Querétaro ya anoche y mi carro se volteó. Y cuando el carro se volteó, como pude salir yo por la ventana de arriba, porque el carro pues quedó todo destrozado. Y recuerdo que cuando yo salí estaba un hombre esperándome, un trailero que manejaba un trailer. Me dijo, mira muchacho, no sé qué quiera Dios contigo, pero me quedé para decirte, yo venía manejando, tu carro venía dando vueltas, girando, y exactamente dice, cuando yo iba a embestir tu carro, yo no sé cómo de repente tu carro estaba a este lado. ¿Verdad? Si yo te hubiera pegado, no lo hubieran librado. Así que ponte cuentas con tuyo. Y esa fue una experiencia fuerte. Mi carro se le quebraron todos los vidrios, las llantas se las desponcharon, pero como estaba cerca del Ejido, era un Nissancito B210 de esos hatchback. Y le prendió. Y así con las llantas tronadas y los vidrios quebraron, me lo llevé. Fui por la terraza hasta que llegué. Y lo dejé en la casa. Y a la siguiente mañana que sale mi papá al matutino, porque era sábado, el domingo sale mi papá para ir a la iglesia. Y mira el carro. Entonces dice, papá, ¿qué le pasó? Entonces yo estoy acostado y siento que alguien está tocándome el cuerpo. Y era mi papá, hablando en lenguas y llorando. Ok. ¿Qué te pasó? Digo, ¿qué te pasó? Y me tocaba mi papá, me decía, ¿qué pasó? Y en ese momento que él me tocaba, era por mí, ahí Dios me tocó. Ahí fue donde Dios tocó, me empecé a llorar yo por la presencia de Dios. Y dije, no más. A los 18 años, yo dije, no, hasta acá. Decidí bautizarme.
y entregarme a Cristo. Después de esa experiencia y de esa oración poderosa que hizo mi padre, pues, sí, y recuerdo que previo a eso, hay quienes, no sé, los muchachos que nacen en la iglesia, a lo mejor a algunos les pasa, a algunos no les pasa. A algunos le llaman, no sé, ataques de potestades, pero yo recuerdo que previo a eso, todas las noches no me dejaban moverme dormido. Quería mover y no podía, y entonces yo iba con mi papá y le decía, papá, no me puedo mover. En la noche llega algo que me sujeta y no me puedo mover. Y mi papá me decía, pues repréndalo. Y la sangre de Cristo tiene poder, el Señor Jesucristo te reprenda hasta que te suelte. Entonces hubo como una experiencia así de una lucha espiritual previo al bautismo. Como parálisis del sueño, ¿no? Que les dicen. Sí, sí, no sé, no, literalmente estás con los ojos abiertos, pero no te puedes mover. Sí. Sí, yo tuve ¿te ha pasado a ti, sí, sí me pasó. De hecho, tuve una experiencia hace como un año, creo, que me dio la parálisis del sueño, que es cuando tu cuerpo, o sea, te despiertas en la noche, no te puedes mover, solo puedes casi, apenas sin mover los ojos, y no puedes ni gritar, no puedes hacer nada. Y yo me acuerdo que me dio, y yo en ese momento, pues yo creo que Dios puede hacer todo, ¿no? Y dije, no, pues en el nombre de Jesucristo, o sea, vaya lo que sea que esté, vaya, o sea, que te vas ahora. Y en ese momento cuando lo digo, como que ¿Así me liberé. así y así como que no, y ya me volví a dormir. El parálisis del sueño creo que le dicen a eso. Sí, pero pues uno entiende que es un ataque espiritual, sí. Porque sientes que es un ataque. Sí. Pero el bautismo me pasó eso, lo me bauticé. Y ahí fue donde empezamos ya, bueno, empezamos a tener experiencias más fuertes porque mi papá ya nos llevaba para que oráramos cuando le invitaban a él a orar por alguna situación o algún caso, íbamos y lo acompañábamos a orar. Y así fuimos formados en el día a día, en la predicación en los campos foráneos que él tenía, en la predicación en los hogares que él se abrían para predicar la palabra del Señor, él nos llevaba, predicábamos. Si no ibas al matutino no podías predicar en la semana ni participar. No, o sea, eran muchos. Tenía varias, sí, él tenía su forma de hacer discípulos. Y luego era su papá, ¿verdad? No, ahí no había forma. Y si no ibas, no predicaba. Que fuera su hijo, no fuera su hijo. No hubo nada. Tenías que ir al matutino. Era leer las reglas, es una regla. Una muy buena formación. Sí. Entonces, cuando ya usted se bautiza, ¿cómo llega su llamado a esto del pastorado? Porque pues tengo entendido que cuando uno comienza su camino como diácono es para que en algún momento llegase a ese lugar. Entonces, ¿cómo fue su llamado? Mi papá fue un hombre que impactó en mi vida. Mi papá era un hombre que predicaba y llegó un momento en que si Dios lo tomaba y se encendía. Y cuando Dios lo tomaba y se encendía, yo lo escuché llegar a predicar y que la presencia de Dios se movía, caía fuertemente. Y hubo hombres también como el hermano Rubén Castillo Gil, que fue el que oró por nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, fue el hermano Rubén Castillo Gil. Espero que hubiéramos 3-4 horas danzando, brincando, hablando en lengua. Escuchaba al hermano Josué Mendoza, también sus predicaciones marcaron la vida de uno. Otros hombres, grandes predicadores, los escuchaban. En aquel tiempo no es como hoy, que ahorita tú pues, buscas un predicador y hay del que tú quieras, el estilo que tú quieras, lo encuentras. De todo hay, de todo hay. En aquel tiempo era como que más el cassette de audio. Entonces uno andaba siempre buscando predicadores, ¿no? Que, ay, qué dice, a ver, qué trae. Pero era bonito buscar quién predicara, quién trajera una palabra o formas distintas de predicar. Y eso emocionaba. Entonces sí, hubo muchos, pero yo creo que mi papá fue determinante y fue determinante para mi ministerio. Wow. Entonces el ejemplo que prácticamente su papá le dio, ¿no? Sí. Eso fue lo que usted dijo, siento algo de parte de Dios, claro, de seguir este camino. Y hermano, cuando usted ya lo ordenan como diácono y comienza su camino, ¿cómo comienza? Aquí se va a enlazar un poquito con lo de ser ministro, ¿no? Pero ¿cómo comienza el pastorado? Pues si nos mandan al ejido Distrito Federal, ahí iniciamos mi esposo y yo. Cuando llegamos ahí, pues era una congregación pequeña. Y mi papá nos enseñó siempre a trabajar. Donde quiera que vayas, trabaja.
no llegues y llega y trabaja. Y donde trabajes Dios te va a bendecir. Recuerdo que llegamos a esa congregación y los hermanos nos decían, hermano, pues aquí no hay músicos, tenemos muchos años en música. Y yo precisamente había aprendido a tocar la guitarra con un cancionero en aquel tiempo que traía los tonos ahí marcados. Entonces tú mirabas el himno, por ejemplo, el himno de Los Ríos, hay un himno que me gusta mucho a mí. Entonces lo empezabas a cantar y lo ibas siguiendo con los tonos en la letra que te iba diciendo cuándo había que cambiar. A veces aprendí a tocar la guitarra ya. No porque tuviera oído, sino que aprendía. Por la necesidad. Por la necesidad. Wow. Así aprendí. Entonces, cuando llegamos al Ejido Distrito Federal, pues nosotros éramos los artistas, ahí, aunque no supiéramos cantar, ahí, lo que dijéramos, lo que tocáramos, los hermanos estaban felices. Increíble. Y fue una iglesia pues, que nos enseñó mucho a nosotros, nos bendijo muy, construimos la casa pastoral. Los pastores pues tenían mucho que no vivían ahí, nosotros nos fuimos a vivir ahí, ahí iniciamos, ahí crecimos. Ahí Dios nos permitió tener 2 hijos que fueron Levi y José, y nos tocó también, pues, a tomar experiencia, ¿no? Para poder continuar la vida ministerial. Fue nuestro primer pastorado y Dios nos bendijo mucho. ¿Y cómo encontró, hermano, a su ayuda idónea? Porque, o sea, eso es una parte muy, muy importante en el camino. ¿Cómo la conoció? Pero yo la conocí desde que ella tenía 11 años. 11 años y yo 12 años. En una escuela bíblica dominical, en una escuela bíblica de vacaciones. Okay. Desde ahí nos conocimos, en la escuela bíblica de vacaciones, y ahí empezamos una relación. Yo dije, pues esta muchacha estaba chiquilla, pero tenía 12 años. ¿Qué iba a pensar de matrimonio? Pues? Pero desde ahí nos conocimos y fíjate, hasta 10 años, casi 10, 11 años después nos casamos. ¿Qué? ¿A los 23 se casó? 23. A los 23 años. A los 23 años se casa, entonces. ¿Y hubo algún momento, hermano, en el que pasaron alguna situación como que dijera, no, pues con esta persona me voy a casar? O sea, que hizo que se unieran, que ahora sí que se concretara esa relación. Sí, pues es que es algo, yo creo que ya ves que dicen por ahí que en el amor no se manda. En el amor no se manda. Cuando alguien ya es la persona que Dios tiene para ti, no hay quien te quite eso, ¿verdad? Algo de Dios. Yo veo muchos jóvenes ahora, ¿no? Que andan desesperados buscando, que, ¿con quién me voy a casar? ¿Y quién más se me parece? Pues ore y dígale a Dios. Príncipes azules no hay, ni princesas tampoco. Lo que hay es que Dios te ayude, porque es el que tiene la respuesta, hermano. Porque si alguien dice que el matrimonio es fácil, no hay matrimonio que sea fácil. Matrimonio son 2 personas que se ponen de acuerdo para formar un proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida lo que va a estar ahí presente para mantenerlos unidos siempre va a ser Dios. Hay algo, hermano, que le quería decir, que yo venía pensando en el camino. Y quería ver cómo se lo podía preguntar, porque para mí sí es muy importante la pregunta. Usted tiene, hermano, una voz muy peculiar. Y estuve viendo ahí un poquito que tenía unas alabanzas. Sí. ¿Cómo ha sido, hermano? Pues hasta creo que en la convención cantó también, hermano. Cantó unas alabanzas creo que eran del himnario, si mal no estoy. Sí. ¿Cómo ve esto, hermano, de que las alabanzas del himnario, pues ahora, pues sí han querido modernizar algunas veces, ¿no? Pero pues ya no es muy normal que los jóvenes, porque esto ya es algo que lo puedo decir, que tú le preguntas a un joven, ¿tienes himnario? No tiene. Ni siquiera descargado en el celular. ¿Cómo ve este tema? Bueno, yo te voy a decir una frase que tengo yo, que para mí los árboles cambian de hojas, pero no cambian de raíces. Tú puedes ver un árbol y las hojas caen, las hojas se renuevan, pero la raíz sigue siendo la misma. Y yo creo que cualquiera que no entiende cuáles son sus raíces,
no va a poder proyectar una vida desde la raíz que lo forma o que lo alimenta. Y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntas himnos del himnario, conozco muchos, porque cada himno es una historia. En la mayoría tú los lees, es una historia, es un testimonio, es una adoración bíblica. Y no tengo nada en contra de la himnología nueva, hay himnos muy bonitos. A mí me gusta mucho el himno de inspiración cristiana de fe. Pero si tú lo ves, ese himno está tomado también de la palabra de Dios, son testimonios de la palabra de Dios, de la fe que Dios tiene. Entonces yo creo que mientras el himno tenga un mensaje, va a ser un buen himno. Pero si no tiene un mensaje, pues no podemos nosotros simplemente repetir algo por repetirlo. Y creo que ahí es donde yo estaría un poquito en contra, en que a veces cantamos algo que estamos repitiéndole, y es lo mismo, pero no llegamos a nada. Eso es lo único que yo tengo en contra de la himnología nueva. Hay una alabanza. Repite. ¿Cómo se llama el himno? Sí, estaba hablando la otra vez con el hermano Félix de esto mismo. Y el hermano no me entendió un poquito del tipo de alabanzas que me referían. Porque sí hay alabanzas que son así, muy repetitivas. De hecho, estaba mirando un video. No lo traje, la verdad, para mostrárselo, pero apareció una alabanza que decía, quiero conocer a Jesús. Y estaba una madre y estaba una niña de 4 años. Y la niña, pues, es cristiana, y ella también, bueno, quiero suponer que lo son. Y le dice la niña a su mamá, oye, mamá, ¿por qué dicen que quieren conocer a Jesús? Pues ya lo conocen, ¿no? O sea, es algo muy gracioso. Y yo siento nada de esa alabanza, pero verlo en esa perspectiva, sí debería de llamar la atención, ¿no? ¿Qué es lo que estamos cantando? Sí. Porque a lo mejor sí, unos acordes bonitos, muy gospel, ¿no? Como decimos nosotros, pero ¿qué mensaje está dando? Pues mira, es como, ¿cómo decírtelo? Cuando tú le cantas a Dios, la alabanza tiene que ver con un reconocimiento a Dios. Entonces, la alabanza es, pues, por ejemplo, si tú tienes una persona a la que amas o a la que quieres y la alabas, ¿qué es lo que va a pasar? Si le dices a tu novia o a tu pareja o a tu esposa, ¿no? Oye, qué bonito amaneciste hoy, qué bien te ves, fíjate que te combinan muy bien los zapatos que traes, tus ojos se ven especialmente bellos hoy, y le estás alimentando, le haces sentir bien. Y con eso que tú le haces sentir a la persona lo que hace es tratarte bien, porque tú lo tratas igual cuando le dicen a uno, ¿no? Ay, qué bien te ves. Entonces, si es mi esposa la que me está diciendo, a lo mejor hasta le arreglo la cortina que estaba caída o le ayudo a lavar los trastos, no sé. Para mí eso es la alabanza. Cuando tú alabas a Dios, tú le tienes que decir a Dios lo que Dios significa para ti. Pues si estoy cantando, mi canto tiene que ser algo que reconozca a Dios. Amén. Pero estoy diciendo la misma frase. Yo sé que en el cielo van a decir, en el cielo están los 24 ancianos dándole la honra y la gloria a Dios. Por decir el escritor lo que escuchó, ¿no? De lo que se le está diciendo a Dios. Pero yo sí creo que si yo, para que alguien motive mi emoción, tiene que ser algo elaborado, algo que me llegue al corazón. Yo creo que Dios es igual, porque somos hechos a semejanza. Y en ese sentido, la adoración y la alabanza creo que también deben de ser más construidas, más elaboradas, más sentidas, no nada más repetitivas. Correcto. Es algo muy, muy cierto. Coincido totalmente con usted. Y así yendo con el tema, hermano, y con su vida, ¿cómo comenzó, hermano, su trabajo como, pues antes de ser usted, ahorita actualmente está en la mesa directiva? ¿Cómo fue antes de que usted llegara a la mesa directiva? ¿Cómo fueron sus experiencias? Pues mira, Dios ha sido bueno con nosotros. Yo a los 6 años de pastor, que fue en el año 2002, cuando cumplí 6 años de pastor, el hermano de Reina me llamó a ser secretario del distrito, del entonces Instituto Mexicano. Ya estaba yo en el Ejido Puebla. Llegué al Ejido Puebla, pusimos una congregación de 65 hermanos. Nos tocó comprar un terreno, construir un templo
y ahí empezar el ministerio, ¿no? Un ministerio quizás más de más retos, porque estábamos en la ciudad. El templo estaba muy limitado, no había espacio para estacionarse, había un terreno a un lado que nos lo vendían. Entonces empezamos a soñar. Yo llegué y le dije a la iglesia, hermanos, vamos a construir, vamos a comprar. Había muchas limitantes para hacernos del terreno de un lado, pero le creímos ahí. El hombre que estaba a un lado no quería vender. No voy a abundar mucho ahí para no detenerme. Aunque he contado ese testimonio en otro lado, pero llegó un momento en que el hombre decidió vendernos. Le dijimos, te vamos a construir la casa que tú quieres. Me acuerdo que la hermana Malena me dijo, hermano, procure que cuando le diga al hombre que le va a construir la casa, escuche a su esposa, porque si se lo dice a él, a lo mejor no le va a hacer efecto. Pero si su esposa escucha, va a haber un gran efecto. No sé si me entenderán las hermanas, ¿verdad? Cuando dicen uno eso. Y procuré eso. Le dije, mire, porque ellos tenían a la entrada del ejido, que estaba como unas 5 o 6 cuadras, ya las cuadras son grandes. Ahí estaba su taller y la esposa tenía que caminar para llevarle el lonche todos los días. Entonces, el terreno que le estábamos ofreciendo estaba enfrente de su taller. Así es Dios, pues Dios te acomoda las cosas para que salga. Entonces, cuando le dije yo al hombre, oiga, le ofrecemos, mire, le ponemos una casa construida enfrente de su taller y le cambiamos el terreno, las dimensiones son similares a las que usted tiene aquí. Pero a nosotros nos conviene porque pues está a un lado de nuestro templo. Además, somos muy ruidosos, nos estamos molestando aquí porque está pegado, nomás nos divide la pared. Oh, pues sí, no dejan dormir. Coincido. Y ya. Pero cuando le dije, ya le dijo yo a usted, dice que este terreno yo no lo voy a, ni lo voy a cambiar ni lo voy a vender. No está en venta ni se cambia. No. Pero la mujer oyó que yo le dije que le hacíamos la casa como él la quisiera, como lo hubiera soñado. No. Al siguiente domingo me acuerdo que llegó y venía la esposa con él. Dile, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Bien. Me construye la casa como yo quiero, como usted quiera. Así como usted la pide. Y el terreno está enfrente de mi taller, sí. Entonces, bueno, está bien, está todo hecho, vamos a hacerlo. Pero por la que le venía puchando la mujer. Y ya, hicimos el trato, cambiamos, nos dio el terreno de un lado, ahí en el terreno que estaba a un lado nosotros construimos el templo que está ahorita. El templo se construyó de 24 por 24 metros, un templo grande. Empezamos una pareja, unos hermanos ahí, los hermanos Angulo, hermano Jesús y Aneta Angulo, ellos hipotecaron su casa y dieron $50,000 para la construcción del templo. Y yo lo puse a él de director de construcción. Le dije, usted dirige la hermana, a mí no me den ni un peso. Usted encárguese, usted administre, construye. Y los hermanos iniciaron, construimos el templo, lo terminamos de todo a todo. Con acabados, con todo. Wow. Y Dios nos bendijo, crecimos, Dios multiplicó la iglesia. Y ¿qué te puedo decir? Experiencias muy bonitas tuvimos ahí en el equipo. Manifestaciones del poder de Dios. Gracias a Dios derramándose, sanidades, milagros, liberaciones, de todo. Gracias. Impresionante la forma en la que Dios ha obrado entonces. Eso fue previo ya ahí. En ese pastorado es cuando Dios me llama en el 2007 a ser obispo. Ok. El hermano Víctor fue primero el obispo y yo competí contra el hermano Víctor López. Y el hermano Víctor López quedó de obispo. De ahí el hermano Víctor López, él Dios lo llama a que esté en la mesa directiva general, en asistencia social. Ahí inicia él. Y entonces al dejar ese vacío, vuelve a haber elección Mexicali al año y me toca jugar a mí, ya quedé de obispo. Del 2007 al 2014 fui reelecto yo en el 2010 hasta el 2014. Wow. Entonces, bueno, no sé si escuché bien. ¿Estuvo 2 veces entonces como obispo? 2 periodos. 2 periodos, o sea, 8 años. 8 años. En mi caso 7 por ese año que el hermano... Ok. Sí, por la cuestión del hermano que había salido, ¿no? Wow. Entonces, usted ha sido obispo. Ha sido obispo en 2 ocasiones. De ahí usted, ¿cómo llega a...? Porque anteriormente usted estuvo encargado de... no quiero mentir. De que estuvo coordinador antes de ahorita de ser secretario.
Yo estaba en la Secretaría de Estado como secretario supervisor en Estados Unidos, Ok, después como secretario de Evangelización ok. y ahora como secretario general. Wow. ¿Cómo fue, hermano, ese proceso para que usted estuviera trabajando en esas instancias? Más bien, ¿cómo vivió esas experiencias y cómo está viviendo ahora mismo ser el secretario prácticamente de la Iglesia Apostólica a nivel nacional? Pues mira, una de las cosas más difíciles fue dejar el pastorado. Porque cuando yo tengo que entregar la iglesia de Elegido Puebla, después de eso que te digo que la construimos, llegamos y, aunque había un templo chico, nos tocó construir un templo, nos tocó hacerla crecer, nos tocó vivir toda esa experiencia. Ahí es Mexicali, tú sabes que son climas extremosos, hace mucho frío, hace mucho calor. Había que meter los instrumentos, sacar los instrumentos, meter las sillas, sacar las sillas que estábamos construyendo. Todos los pastores que construyen saben a qué me refiero. Amén. Entonces levantamos el templo, Dios también, la congregación, llegamos a cerca de los 500, 600 miembros, y Dios nos bendijo en ese lugar. Entonces mis hijos crecieron en ese lugar. Cuando ya nosotros fuimos llamados para participar en la Secretaría como supervisor de Estados Unidos, pues había que dejar la iglesia. Y ese golpe fue un golpe duro para mi familia, para mis hijos, para mí, porque fue un cambio de 180 grados. Pero yo siempre he creído lo que mi papá me enseñó, créele a Dios en el llamado. Si Dios te llama, usted nunca diga que no. Usted nunca diga que no. Dios no llama para retroceder, Dios llama para avanzar. Entonces, asumimos. Como secretario supervisor en Estados Unidos, trabajamos con los obispos de Estados Unidos. Hicimos lo conducente en relación a lo que nos ocupaba y nuestra responsabilidad como secretario supervisor en Estados Unidos. Allí me tocó estar al frente de la Secretaría de Evangelización y también hacer lo propio. Creo yo que la iglesia tiene grandes retos. Decía nuestro obispo presidente, ahora en un mundo donde son 8,000 habitantes y somos nosotros 300,000 hermanos, tenemos un grande reto. La iglesia tiene un gran reto. Aunque en el mundo hay millones de evangélicos, millones de protestantes, la iglesia tiene un gran reto. Como iglesia apostólica tiene un gran reto. Nuestra juventud necesita también ser confrontada con la realidad que vive en el mundo. Y la respuesta que estamos dando en el mundo nosotros como iglesia, creo que es un reto enorme el que tenemos. Porque si lo ponemos de forma porcentual, 300,000, si nos vamos solamente a México, que somos 120 millones de habitantes, 10% de 120 son 12 millones. Son 12 millones de 120 millones, correcto. Si bajamos al 1%, Yes. sería 1.200.000. Entonces no tenemos ni el 1%. No. Y un poquito regresando, porque hay un detallito nada más ligero. Usted comienza, entonces, usted cuando sale de su iglesia, de la Ejido, ¿era Ejido Puebla o ya era? Ejido Puebla. Ejido Puebla. Cuando usted sale de Ejido Puebla, hermano, y ahorita nos comentaba, ¿no? De este proceso que vivió. ¿Qué sintió? ¿Qué era lo que usted sentía? Porque obviamente pues era a lo mejor sí un privilegio, ¿no? Porque bueno, me están pidiendo para que esté trabajando en la mesa directiva nacional, pero el dejar esto que usted trabajó, con compañía de todos los hermanos, con el trabajo de todos los hermanos, dirigió, ¿cómo se sintió? ¿Qué fue lo que sintió? Sientes un vacío porque ese es tu llamado, el pastorado es tu llamado. Sientes un vacío. Y sientes esa necesidad de estar cerca de lo que uno sabe hacer, pastorear. Ese fue el llamado que te llevó a donde uno está. Y los resultados, mira, como obispo me tocó recibir un distrito de 3,800 miembros. Y entregué un distrito de 7,900 miembros. Lo duplicamos. Bautizaban 300 personas al año. Ahí están los números. Las estadísticas y los números son fríos. Lo puedes constatar en las evaluaciones. Correcto. Cuando nosotros recibimos el obispado,
Nos fuimos primero a 500, luego a 700, luego a 972 bautismos al año. Y lo más que hemos bautizado fue eso, en mi administración, 972 bautismos al año. Pero ahorita la fecha, pues Mexicali bautiza 800, 700 al año. Y yo te estoy hablando del 2010, hace bastante. O sea, era tanto un trabajo en lo local como en lo En distrital. lo distrital nosotros le creímos a Dios. Establecimos el programa en aquel tiempo la RCM. Nosotros lo establecimos. En aquel tiempo nos mentoreó el hermano Israel Sánchez. Y todos los pastores de Mexicali los capacitamos para entrar en ese proceso y creerle a él. Hermanos, vamos a multiplicar las congregaciones. No vamos a pensar en cambios, vamos a multiplicar. Yo estaba en el Valle de Mexicali prácticamente, el ejido Puebla está en la periferia de la ciudad. Yo no me moví a ocupar una iglesia como obispo, decir voy a quitar el de la primera, voy a quitar el de la segunda. Yo me quedé en mi iglesia. Y le dije, yo voy a demostrar que Dios está conmigo. Y Dios me bendijo. Dios me bendijo, yo no movía las iglesias grandes, no lo. Le creía y multiplicamos, se multiplicó el distrito, prácticamente se duplicó. Sí, totalmente. Y las iglesias bautizaron. Hubo varios pastores, como el pastor de la 20ª iglesia, hermano Ron Raigosa, se construyó un templo grande. En la 14ª iglesia se construyó un templo grande. En el ejido Querétaro se construyó un templo grande. El que es ahora obispo, el hermano Mario Cota, también construyó un templo grande en el ejido de Sinaloa. El hermano de la 25, el hermano Vallejo, también hizo un proyecto y construyó un templo grande. O sea, los pastores empezaron a soñar y a ver las cosas de forma distinta, diferente. Y se emocionaron. Porque cuando tú entiendes que si tú produces líderes, cualquier pastor que produce líderes va a ser bendecido. Yo ahí cuando veo a pastores que estuvieron como parte de mi liderazgo y ahora son pastores, como está el hermano Cristóbal Chávez Mercado, que es el presbítero en el ejido Distrito Federal, el hermano Ricardo Carrillo, que estuvo conmigo en la 15ª, ahora es pastor. El hermano Siris Angulo, que estuvo conmigo en la 15ª también y ahora es pastor. El hermano Efraín Banda, que estuvo conmigo también en el ejido Puebla, ahora en la 15ª y ahora es pastor. Entonces, cuando ves que líderes tuyos son pastores, significa, dice uno, bueno, dice, algo hicimos bien. Hubo algo Que hicimos bien. Y cuando lo ves trabajar y que están construyendo, están creciendo, están multiplicando, que hiciste algo bien. Porque están siendo bendecidos. Increíble. Entonces usted llega ya con todo ese camino recorrido a ser secretario en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y a partir de ahí comienza, pues bueno, es que no puedo decir que deja todo, pero sí deja todo, ¿no? O sea, deja como esta cuestión del pastorado. Y lo dejas, prácticamente lo dejas. Y a veces me preguntan, oye, hermano, ¿usted va a volver a la 15ª iglesia? Yo nunca, a nadie, jamás he dicho que voy a volver. Yo creo en los procesos de Dios y creo que Dios siempre es el que va a determinar hacia dónde vas. Pero yo no. Hay quienes andan preocupados por si quiero volver o quiero. Yo jamás. Se deja mover. Jamás he dicho que voy a volver a algún lugar. Yo estoy en la mano de Dios. Creo que es Dios el que tiene que determinar el futuro de tu ministerio. No uno. Correcto. No. Entonces uno debe entender eso y aprender a oír la voz de Dios. Porque si uno no aprende a oír la voz de Dios, entonces simplemente estás todo el tiempo lleno de temores pensando en lo que tú puedes hacer o en lo que tú puedes lograr. Y aquí no se trata de lo que uno puede hacer, lo que uno puede lograr. Se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso cambia tu visión. A quienes tienen su visión, pues pensando, no, pues yo quiero estar aquí, quiero estar allá. La pregunta es, ¿dónde Dios quiere que tú estés? Esa es la pregunta. Y cuando entiendes dónde quieres Dios que tú estés, entonces ves las cosas de forma diferente. Los ve totalmente diferentes y se deja guiar, ¿no? Porque luego están de que, no, es que yo no quería esto. Yo no me quería elegido Puebla y el hermano de Reina, que fue el que me mandó, lo sabe. Porque él me dijo, yo cuando él habló conmigo me dijo, yo estaba en el DF y yo estaba contento, ahí en ese ranchito estaba feliz, mi esposo y yo estábamos felices. Pero fue él el que cuando me dijo, quiero que te vayas al ejido Puebla. Yo le dije, no, yo estoy bien aquí donde estoy. Entonces me recuerdo que me dijo, te doy una semana para que lo pienses. Y de hecho me mandó el hermano Arturo Macías Sánchez, que también es pastor allá
en Puerto Peñasco, en la primera de Puerto Peñasco. Y Macías me dijo, Isaac, te conviene, mira, muévete. Y no me convencí. Y el hermano Bet sabe que yo le dije, hermano Bet, mire, si usted quiere que yo me vaya, mándeme, dígame. Isaac, necesito que te vayas. Pero yo no lo voy a decir, decídalo usted. Ok. Y el hermano Ben me dijo, bueno, entonces yo como representante de Dios, pues te digo que te vayas. Bueno, no hay problema. Así me voy yo, porque así sé que es Dios el que me hace mandar. Qué increíble. Y así fue. Y llegué a trabajar. Los pastores medicales saben que llegué a trabajar. Porque lo que estoy diciendo no son cuentos, no, ahí está. Ahí está la construcción del templo, ahí está la congregación, ahí están los números, ahí está todo. Dios nos bendiga. Y ahora, hermano, que ya, ¿cuánto tiempo tiene de que sale de Mexicali? ¿Cuánto tiempo tiene ya? Dice usted que fue en 2014. En el 2014, salimos en el 2014. 12 años tiene entonces. 12 años. ¿Y cómo han sido estos 12 años, hermano? 2014, pues, han sido buenos años. No puedo decir, han sido buenos. Yo creo que cada momento en el liderazgo te va a formar. Aprendí la iglesia cómo está en Estados Unidos. Aprendí dentro de lo que tiene que ver con la evangelización, la misionología de la iglesia y sus necesidades. Y ahora que estoy como secretario general, las situaciones legales, los asuntos que la iglesia tiene que enfrentar legalmente, los retos que tenemos como asociación religiosa en México y como corporación en Estados Unidos. De los tienes claros de qué se necesita hacer o qué necesitas cuidar, porque a veces pensamos que la iglesia nada más es ir a congregarnos el domingo y cantar y alabar a Dios. No, pero no, la iglesia tiene compromisos que tiene que cumplir ante las autoridades establecidas gubernamentales. Y tenemos que hacerlo bien. Y fíjese que estaba platicando hace 2 días, creo que con el hermano Benigno, y me comentaba esto mismo, igual que usted dice, o sea, la iglesia no solamente es, pues vamos al culto, vamos a los congresos, o vamos a ir a predicar. Hay todo un proceso tanto legal, tanto administrativo, tanto pues como nivel organización, porque yo he escuchado muchas críticas de personas que dicen, no, es que parecemos más organización o parecemos, pero es que cómo vas a llegar a hacer las cosas bien si no hay como este proceso que se tiene que seguir. O sea, ¿cómo vas tú a irte a parar a predicar a un lugar, por ejemplo, a Inglaterra, no sé, si no vas a estar legalmente bien? O sea, ¿cómo vas a poner una iglesia si no vas a hacer los procedimientos adecuados? O sea, todo esto, ¿cómo? Es algo muy curioso, ¿no? Nosotros como institución, como asociación religiosa aquí en México, la Iglesia Apostólica es una de las más reconocidas ante las autoridades gubernamentales. Nosotros tenemos una relación ahorita con la Secretaría de Gobernación directa. Cada distrito tiene que tener un acta constitutiva. Esa acta se tiene que protocolizar y renovar cada año preferentemente. Y cuando hay un nuevo obispo, pues se tiene que mandar quién es el obispo, quiénes son los pastores que están en activo dentro de nuestra iglesia y enviar los documentos a gobernación, porque nosotros dependemos de la Secretaría de Gobernación. Y en ese sentido, nosotros ahorita con la Secretaría de Gobernación, gracias a Dios, tenemos con quien es el director ahorita, Juan Marcos, una comunicación directa. En Estados Unidos, cuando fui secretario supervisor, me tocó hacer la traducción de los bylaws, que son la constitución nuestra en Estados Unidos, pero no estaba está traducida al inglés, había que ponerla en inglés allá. Y también los bylaws había que hacerlos que quedaran en español y en inglés bien hecho. Lo hicimos. Y ves las necesidades que hay en Estados Unidos, las necesidades que hay en México, que son los dos países donde tenemos más fuerza, porque está el campo misionero, como mencionabas, está nuestro hermano Ben ahí. Pero donde tenemos más fuerza, que estamos ya como una iglesia que no son campos misioneros, a Estados Unidos. Y en los dos somos reconocidos
En los dos tenemos obligaciones ante las autoridades gubernamentales, las cuales cumplimos. Tenemos responsabilidades fiscales, tenemos responsabilidades legales, y la iglesia está haciendo lo propio para estar al día. Correcto. Porque eso es nuestra responsabilidad. Sí, Jesús dijo muy claro, dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es del César. Correcto, es eso, ¿no? Y es algo que sí, por eso a mí como que a veces, pues no digo que me enojaba o me molestaba con lo que decían estas personas, ¿no? De que no, es que parecemos más esto, pero es que es todo un proceso, o sea, hay que cumplir, y ahorita usted lo decía muy bien, ¿no? O sea, dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Dijo el mismo Señor, dijo, ninguna autoridad que esté en función ha sido puesta por sí misma, sino es Dios. Entonces, las autoridades, uno tiene que entender, es Dios el que las ha puesto ahí. Si dentro de la iglesia alguna autoridad comete algún error, es Dios el que va a verse con esa autoridad. Uno tiene que creerle. A veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, ¿no? En el mundo, si en el mundo un gobernante se equivoca, en el mundo se le va a sancionar. Va a llegar su momento, ¿verdad?, de rendir cuentas. Nosotros le rendimos cuentas a Dios y tenemos un obispo presidente, y tenemos un obispo supervisor, tenemos nosotros una estructura que es la que hace que nuestra iglesia tenga límites y funcione. Porque todos tenemos límites. Nadie es autónomo. En esta iglesia nadie es autónomo. Perfectos no somos, pero nadie es autónomo. Eso sí es muy claro. Pero las responsabilidades tenemos que cumplirlas, si no, imagínate. Si nosotros no cumplimos como asociación religiosa, entonces ¿qué testimonio nos da? Tenemos un registro constitutivo que nos identifica como AR ante el gobierno. Pero también tenemos la bendición de que el gobierno nos vea como un agente que les ayuda en la recuperación del tejido social. O sea, ellos nos lo han dicho. Ustedes son quienes nos ayudan a nosotros para que la vida de nuestro país, para muchas personas, sea mejor. Y no dependen de nosotros, no les damos dinero, porque nosotros no recibimos dinero de parte del gobierno. Y sin embargo, nuestra función, nuestro trabajo es ayudar a la persona. Y es lo que hacemos. La vocación es ayudar a las personas a que tengan una calidad de vida mejor a través del Evangelio. Las buenas nuevas es, Dios puede cambiar lo que tú no puedes. Y lo hace un ratito. Vamos, ¿le tocó verlo desde niño? Desde niño. Desde niño le tocó. He visto muchas personas alcanzadas por el poder, transformar. No una, muchas. No, muchísimas. Y yo creo que en cada iglesia lo han visto. O sea, no es exclusivamente de Mexicali, del distrito de Tijuana. Es algo que la iglesia completamente vive, ¿no? Esto hermoso que Dios hace en las vidas de las personas. Y hermano, para ir concluyendo con las últimas preguntas, usted, hermano, con esta experiencia que ya tiene vivida ahora, pues yo creo que cuando estás a nivel nacional o ves las cosas desde ese punto de vista, yo creo que hay cosas que antes no mirabas, hay cosas que antes tú como que no comprendías, y cosas que como que te dan más el panorama de cómo es la iglesia en este caso, ¿no? ¿Usted cómo ve a la iglesia de aquí a 10 años, con lo que usted ya ha visto, con lo que usted ha vivido, ha experimentado, con base a lo que usted ha visto del crecimiento de la iglesia? ¿Cómo usted la ve? Yo veo una iglesia que necesita siempre, creo que ha sido el detonante en todos los sentidos, o el reto que ha tenido la iglesia en todos los sentidos, es su búsqueda por Dios. Tenemos varias administraciones, los números son muy fríos en cuanto al alcance que han tenido las diferentes administraciones, y creo yo que como iglesia tenemos que entender que es Dios el que la dirige, que el dueño de la iglesia es Dios. Nos ha tocado vivir diferentes etapas sociales, diferentes etapas de crisis en cuanto a la economía, devaluaciones,
promesas de presidentes que van a cambiar al país. Y, pues, México es un gran país, creo yo. Golpeado, lacerado por muchas situaciones que hoy suceden, tal como la violencia, la muerte. Increíble que no puedas salir en tu carro para viajar porque no sabes si te van a asaltar. Eso significa que nuestro país tiene un problema, y el problema es espiritual. Porque el espíritu de violencia y de muerte que está sobre nuestro país debe ser sometido. Y sí creo que la iglesia tiene que levantar su voz profética y su búsqueda a través de eso. Continuar haciendo discípulos que crean en Dios, que oren, que busquen el rostro del Señor, que peleen batallas de rodillas también. Porque la oración es fundamental. Jesús dijo, orando sin cesar. Si la iglesia no ora, la iglesia no permanece. Jesús oró y dijo, a los que me diste, deje que no se pierdan. Si no estamos orando, ¿cómo vamos a retener lo que tenemos si no oramos? No se puede. Tenemos que pelear una batalla espiritual también. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, vive porque su espíritu está en nosotros. Pero para que ese espíritu esté fuerte, Jesús dijo, buscadme y me hallaréis. Si no lo buscamos, pues no lo vamos a hallar. Ese es el reto. Multiplicar discípulos, pero también buscando la presencia de Dios. Hay que hacer discípulos, pero hay que buscar a Dios. No hay un divorcio en eso. Debe ser una simbiosis. Tenemos un punto en particular que compartimos, pero el espíritu y la organización de la iglesia tienen que estar unidos así. Increíble. De verdad, digo muchas veces increíble porque hay formas de ver las cosas en lo personal que yo las veo, pero ahorita que estoy platicando con usted, había cosas que yo no las miraba así. Que yo decía, bueno, pues lo veo de esta forma, pero yo digo, ok, es verdad. O sea, cierto que Dios siempre, si nosotros lo buscamos, pues lo vamos a hallar, pero ¿qué pasa si no lo buscamos? ¿Qué pasa si solamente nos enfocamos en ciertas cosas, no? Está como una persona en la iglesia que solamente quiere, y lo digo así porque es muy común, ¿no? Quiere nomás venir y tocar o cantar y de ahí regresarse a su casa. O sea, y realmente no solamente es hacer eso, es buscar a Dios, buscar la presencia de Dios en su vida espiritual. O sea, Como que el que está cortando el pelo y le está cortando el pelo a un cristiano y le dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Para mí. ¿Y por qué eres cristiano? Creo en Dios. Entonces le dice el estilista, le dice, no, para mí Dios no existe. No existe. Mira cómo están muerte y violencia, destrucción. ¿Dónde está Dios? Si Dios amara, dicen que Dios es un amor, ¿por qué pasa todo lo que sucede? Todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿por qué está aconteciendo? Si dicen que dice Dios. Y pues él se quedó un poco limitado. ¿Qué le digo? Pues sale y se encuentra una persona que está toda greñuda y pelo. Entonces, lo agarra en la mano y se lo lleva con el estilista. Mira, le dijo, los estilistas no existen. ¿Por qué dices eso? Pues mira, este está todo greñudo. No, claro que existimos, pero él no viene a mí. Pues es lo mismo. Así está la gente en el mundo. Lo que pasa es que no buscan a Dios. Por eso están como están. Entonces, ¿qué sucede? A veces nuestro mundo se pierde día a día, pero porque no hay una búsqueda de Dios. Y la palabra fue clara, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Es un compromiso nuestro buscar a Dios. Pues más allá de las palabras, más allá de los discursos, es una vida, una relación con Dios. Y a veces puede ser criticado de muchas maneras, pero mientras tú tengas una relación con Dios, lo demás es circunstancial. Lo primero es estar bien con Dios. Lo demás, deje que el mundo siga rodando. Que es Dios el que va a respaldar el ministerio que usted tiene, el ministerio que tenemos todos aquellos que se ríen de él. ya se acerca, hermano, noviembre, ya es la convención nacional en Monterrey. ¿Cómo se siente, hermano? Ya prácticamente, ¿cómo ha sido pues
el preparar, el hacer los preparativos de esta convención, porque creo que es Monterrey, es el mismo sitio, ¿verdad? El mismo sitio, Sí. es en Monterrey. Sí, estamos orando, creyéndole a Dios y pidiéndole al Señor. Yo creo que como mesa directiva se ha hecho un buen planteamiento en relación al discipulado. Creo que nuestro presidente ha hecho un buen planteamiento. Creo que ganar el mundo para Cristo, eso no puede cambiar. Y le creo a Dios también en el sentido que Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Y creo que eso hemos de hacer, orar, pedirle a Dios y que sea Dios el que dirija nuestra iglesia como lo ha hecho hasta el día de hoy. Correcto. Y hermano, ya cuando estemos allá, hermano, cuando ya estemos allá, sé que a lo mejor probablemente no pueda decir ciertas cosas o algo así. Entonces, no sé, hermano, ¿qué quiere usted decirle? Imagínese que ya está toda la iglesia apostólica toda. ¿Qué le gustaría a usted decirle a la iglesia? Lo que yo podría decir a la iglesia apostólica es que Dios nos alcanzó, Dios nos transformó, Dios nos llamó y que es un momento crucial el que vivimos hoy. Un momento de búsqueda del reino, un momento donde es Dios el único que puede cambiar las cosas que nosotros no podemos. Y si nosotros sabemos que el Dios al que servimos es todopoderoso, clamemos para que el mundo entero venga a los pies de Cristo. Porque sabemos que es Dios el que cambia el corazón de una nación. Dios no le habló a las personas, Dios le habló a las ciudades enteras. Dijo Jerusalén, Jerusalén. Dijo, se ha predicado este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús miró las ciudades completas que podían ser alcanzadas por el poder de Dios. Si Jesús las miró así, veamos como Jesús miraba. Y entonces tendremos el alcance que Jesús sabía que existía para aquellos que le sirven y le creen. Abrazo a la Iglesia Apostólica y creo yo que hay mucha gente que está clamando, y no solo clamando, está trabajando, está haciendo discípulos, está predicando, está sirviendo en algún ministerio, pero siempre engrandeciendo el reino de los cielos. La Iglesia Apostólica es una gran iglesia. Dios los bendiga. Perfecto. No, pues hermano, muchísimas gracias por el espacio. Le decía ahorita a mi hermana, Tabita, que estaba muy emocionado porque pues para mí es un privilegio hablar con usted. Lo había visto predicar y ya rápidamente para ir concluyendo, hubo una actividad de convención, no sé si fue hace 4 años, que fue ¿en qué estadio fue? Cuando era lo del COVID que apenas se estaba terminando. ¿Chevron? Creo que fue Chevron. Y en ese momento yo estaba cuidando a los niños porque era parte del staff. Y pues normalmente pues tú escuchas de fondo, ¿no? Lo que están predicando. Y en eso escucho una voz, sí, muy, como que en las bocinas se escuchó no, hubo algo. Y yo pues me quedé como que, cara, ¿quién está hablando? Y ya volteo y ahí estaba usted predicando, hablando, estaba predicando muy, muy bonito. Y esa fue como mi primera experiencia en conocerlo. Y dije, pues, ¿quién es el hermano que está hablando? Porque hay muchos hermanos aquí en el distrito de Tijuana que tienen una voz así, pero se me hizo algo muy curioso. El hermano Gamaliel. El hermano Gamaliel, ajá, correcto. Un saludo, hermano Gama, si ve esto. Sí, por eso. Entonces, para mí, pues, es un privilegio, hermano, de verdad. No, por ejemplo, que mío no. No, hermano. Y más ser entrevistado por un hijo de pastor es un privilegio. Y a veces están en el conflicto ese que si naciste o no naciste en la iglesia, ¿no? Yo creo que todos desearíamos haber nacido en la iglesia. Pero cuando yo veo a alguien nacido en la iglesia, qué bendición. Qué bendición de tu padre que tú estés aquí hoy haciendo algo en favor de nuestra iglesia. Eso es una bendición. Ojalá que todos nuestros hijos estuvieran así. Pero lo mejor, que creo que todos anhelamos. Sí. No, gracias, hermano. Pues bueno, hermano, pues Dios lo bendiga, Dios bendiga a todos. Muchísimas gracias, hermano. Dios te pague. Dios lo bendiga. Ánimo, Dios me los bendiga, hermanos. Un gusto.